capítulo 9. Siempre debo decirles que en Apocalipsis y sobre todo en este capítulo 9 hay mucho sentido figurado y hay mucho simbolismo. Recuerden que el sentido figurado nos forma, como su nombre dice, figuras en nuestra mente para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir a través de esas figuras, a través de esas escenas, pero tiene un significado literal. Lo otro que también tenemos que recordar es que los símbolos son la representación gráfica de hechos reales. Cuando usted ve, por lo menos en un ordenador, el símbolo de una manzana media mordida, usted dice, esto es de la Apple. Sí. Pero resulta ser que la Apple es una empresa internacional con miles de empleados. Entonces, ese es un símbolo que representa gráficamente una realidad. Esa empresa existe y los seres humanos, muchas personas internacionalmente laboran en ella. Asimismo, nosotros tenemos símbolos en la palabra de Dios, que es la representación gráfica de un hecho real, de algo que es real. También debemos entender que los símbolos no siempre representan lo mismo. Eso va a depender del contexto en el cual ellos se encuentran. Teniendo presente eso, podemos comenzar la interpretación de la palabra. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el quinto ángel, recuerden que desde el 8 venimos hablando de los juicios de las 7 trompetas. Estamos en plena gran tribulación, pero el origen de la gran tribulación es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Esos son el trío Los Panchos que están allí, ¿verdad? Pero el origen es Satanás, comandando al anticristo, que forman un imperio en esta tierra. Y sus seguidores, pues, son todos aquellos que no quieren aceptar la verdad de la palabra ni al Señor de la palabra. Y el cielo responde contra esos principados, gobernantes, contra ese imperio, haciendo juicio sobre los habitantes de la tierra que lamentablemente, a pesar de los juicios a los que son sometidos, no quieren aceptar la verdad de la palabra de Dios ni al Dios de la palabra. Recuérdese que el principio de los juicios, porque las personas preguntan, bueno, y si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué permite los juicios? Dios permite los juicios con el firme propósito de que el ser humano se acerque a Él. Amén. Porque está comprobado que los seres humanos, nosotros, cuando estamos en inconvenientes, cuando estamos en dificultades, es que miramos hacia el cielo y recordamos que Dios existe. Dependiendo de la prueba, es que nosotros buscamos el aliento de Dios, cuando hay peligro de muerte, cuando hay enfermedades, cuando estamos en bancarrota, cuando nadie quiere estar a nuestro lado, allí es que pensamos en el Señor. Entonces el principio es que Dios permite los juicios para que el ser humano se arrepienta y le busque para salvación. Entonces dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Ya sabemos que estas son trompetas de plata. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se le dice a Moisés que haga unas trompetas de plata con el propósito de dar un toque para la reunión de los santos de Israel y 2 toques para avanzar en medio del desierto. Así fue que el Señor los dirigió. Ahora el Señor está dirigiendo al pueblo de Israel, al remanente fiel, representado en 144,000 llamados o escogidos que estudiamos en el capítulo 7. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. En los otros capítulos vimos que cuando los sellos eran abiertos, habían cuerpos celestes que caían a la tierra, que podemos pensar que puede ser un cometa, que puede ser un meteoro, pero ahora esta estrella tiene una característica principal, que
aunque viene cayendo desde el espacio hacia la tierra, dice aquí, cayó del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, esta estrella es inteligente porque va a ejercer autoridad. La llave en la palabra de Dios representa autoridad y poder. Ahora, dice Isaías 14, vamos a ver qué dice Isaías capítulo 14, versículo 12, para que descubramos cuál es el nombre de esta estrella, que ya sabemos que no es un astro celeste, sino que es una persona que es inteligente y que ejerce autoridad aquí en la tierra. Amén. Por supuesto, esa es una autoridad permisiva o permitida por Dios con un propósito. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como un signo de expiración. ¿Cómo caíste del cielo, no? Oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitaba a las naciones. El 12 nada más, ¿no? Sí, Isaías 14, 12. Entonces dice, ¿cómo caíste tú? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Ajá. Hijo de la mañana. Hijo de la mañana. Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahí estamos hablando de Satanás. Sí. De Satanás cuando fue expulsado sí. del cielo. Vamos a ver qué dice Lucas 10, capítulo 10, versículo 18. Estamos tratando de identificar que ya sabemos que es Satanás, pero vamos a reforzar el conocimiento. Sí. Lucas 10, 18. Lo tiene, y le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahí está claro. Corroborado. Vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 28, 14 al 19. Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Okay. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenado de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los querubíes, de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejará de ser. Tiene su fin, sus días contados porque va a dejar de ser. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense una cosa que ahí establece que el dragón que aparece en Apocalipsis se llama Satanás y diablo. Hay otro texto que dice que es la serpiente antigua, recordando que fue el que estuvo en el Edén. Es lamentable que muchas veces uno lee un comentario y dicen que el dragón es China, porque ese es el simbolismo de China. No, estamos hablando de Satanás. Y la Biblia en ese texto dice claro y rapado, muy claro, que es la serpiente que se llama el dragón, diablo y Satanás. Ahí no hay que agregarle ni quitarle nada. Gloria a Dios. Entonces establecemos que en ese versículo 1 dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Se le da una llave que representa autoridad. En el versículo 2 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vamos a leer Lucas 8, versículo 30 y 31. Lucas capítulo 8, versículos 30 y 31. Veamos la referencia con respecto a ese abismo. El pozo del abismo, que tiene comunicación con la parte inferior de la tierra. Dice así, y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. El 31, y le rogaban que no lo mandase, que los mandase ir al abismo. Que no lo mandase al abismo. Al abismo, que es este abismo que estamos viendo allí. Ese es un lugar de tormento. Vamos a ver qué dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Repito el 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces, esos espíritus encarcelados están en el lugar de tormento. Recuérdense que allá en Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro, están separados por una cima, que es un hoyo o un hueco, no la cima hacia arriba, sino una cima con S hacia abajo. Un túnel. Y había un lugar llamado el seno de Abraham, que era el lugar de reposo, donde estaban los que habían creído en el único Dios verdadero y se fue contado por justicia. Pero del otro lado está el lugar de tormento, donde el rico era atormentado. Cuando Jesucristo murió, en ese tiempo que su cuerpo está en el corazón de la tierra, su alma y su espíritu van justamente a ese sitio de tormento donde están los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, en el tiempo de Noé, no aceptaron la palabra de Dios. Ahí hay ángeles caídos y también hay hombres y mujeres que no aceptaron la palabra de Dios mientras Noé se les predicaba. Pero vamos a reforzar ese conocimiento con la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Entonces, el Señor fue allí a los espíritus encarcelados, no para predicar para salvación, sino para dar testimonio de que están allí por su desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si arrepentidos vamos delante de Él
con un arrepentimiento genuino para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Segunda de Pedro, ¿cuál? Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. entonces aquello que hace, es una falsa doctrina, lo que hablan de que él fue a predicarle para arrepentimiento. Es una Un falsa montón de doctrina. gente. Él fue para testificar del que hablaban los profetas en el Antiguo Testamento, del Mesías, del Salvador, había llegado. ¿Por qué? Porque toda rodilla se va a doblar de lo que está arriba en el cielo, que es la creación invisible, sus reales ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y los que están allí en ese infierno van a tener que verlo porque todo ojo lo verá y tendrán que doblar sus rodillas delante del que todo lo puede. Sí, Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, aquí justamente vamos a ver cómo estos ángeles han estado reservados para el juicio desde que Dios los arrojó en esas prisiones de oscuridad. Eso fue después de la rebelión que hubo ahí en el cielo. El Señor manda a sus ángeles leales y a su arcángel, derrotan, expulsan a Satanás y a los ángeles caídos a esta tierra. Y cuando dice que lo vio descender del cielo, pues lo que está es dando la imagen de cuando fue expulsado de la presencia de Dios. Gloria al Señor. El 2 se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Una imagen pudiera ser cuando un volcán hace erupción, hay una serie de un humo lleno de ceniza que incluso tapa el sol y no pasan los rayos solares, se hace gran oscuridad. Dice, y se oscureció el sol, es decir, el humo hace como una capa que impide que los rayos del sol lleguen a la tierra, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces vamos a ver que estas langostas que tienen poder, por supuesto, no son las langostas naturales. No son las langostas naturales. Dice el 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Aquí ya sabemos que no son langostas naturales, porque justamente la plaga de langostas, entendamos aquella plaga de langostas que hubo en Egipto cuando Faraón fueron a destruir todo lo que era vegetal. Arrasó con todo lo que era vegetal. Pero a estas langostas, aunque tienen poder, no tienen inclinación por las cosas vegetales. De manera que no son langostas naturales. Entonces se les dice que no dañen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente, ahí está la condición, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces nosotros recordamos que los 144,000 escogidos del capítulo 7 fueron sellados. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que puedan pasar por la gran tribulación sin ser muertos. El diablo, Satanás, ni el anticristo, ni el falso profeta, que lo veremos más adelante, tienen poder sobre los 144,000 escogidos que representan al pueblo de Israel. De manera que lo que están diciendo por allí, el Israel actual no tiene nada que ver con el Israel antiguo, lamentablemente esa es una falsa enseñanza. Y podemos ver que
justamente el sello que se le coloca a los 144,000 es para que estas plagas no los toquen. Vamos a ver Ezequiel, libro del profeta Ezequiel en su capítulo 9, versículos 3 y 4. A ver, porque para entender Apocalipsis tenemos siempre que ir al Antiguo Testamento, colocándolo como versículos paralelos o como contexto lejano para traerlo a la interpretación del Apocalipsis. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al 4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Ajá, sigue leyendo. En el 4 también. Ajá. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ajá. Lea incluso el 5. Y al otro dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Entonces fíjese que ya en el Antiguo Testamento, Ya se venía. los habitantes de Jerusalén, que corresponden a los escogidos de Dios, en el sentido de que ya Dios en su omnisciencia, su omnipresencia, conoce quiénes de ellos van a ser salvos. No es que Dios escogió a unos para salvación y a otros para muerte, sino que en su pleno conocimiento, Él ya sabe. Entonces ahí está la figura de que se les pone una señal para que sean protegidos. Ahora, ahí también está la figura de que los que no tienen la señal del Dios Altísimo serán destruidos. Entonces, eso es un conocimiento que nosotros tenemos que afirmar. Muy bien. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y si su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Fíjese algo aquí, eso es un juicio parcial y limitado, tiene un límite, no lo puede matar. Solamente que estas langostas le coloquen un emponzoñamiento, los piquen con el aguijón y les causen gran tormento. Es decir, es un dolor sumamente fuerte. Nosotros sabemos, por lo menos en medicina, que hay dolores que el paciente busca matarse. Hay lo que son los tumores cerebrales. Y por más que usted use analgésicos fuertes como analgésicos opioides que se llaman, el paciente no tiene calma. Alivio, ¿no? Y aún colocándolo bajo anestesia, está sedado, está relajado y se está quejando. Yo recuerdo que cuando yo hacía el último año de medicina general en el hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera, allá en Venezuela, ya no queríamos entrar al hospital porque desde que entrábamos había una enfermera que estaba hospitalizada que era un ay, y no había manera. De día y de noche, a la hora que uno entraba, esa enfermera estaba en un ay, tenía un tumor cerebral y ni los analgésicos más potentes ya la estaban calmando. Entonces, hay otro dolor que se llama dolor neuropático o neurogénico. Estos dolores donde están afectadas las terminaciones nerviosas son dolores sumamente fuertes que el paciente busca quitarse la vida ya como medida de alivio. Se da cuenta que esa es la única salida que tiene. Y entonces dice, y le fue dado
no que matasen, sino que los atormentasen 5 meses, lo cual indica no es necesario que sea un tiempo exacto, pero sí un límite de tiempo. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. Entonces, seguimos viendo que no es un aspecto natural. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Entonces, caballos preparados para la guerra son caballos acorazados, caballos que se les pone una coraza para tratar de protegerlos mientras están en el combate. Eso se hacía en los tiempos antiguos. Y todavía hoy en día, donde un tanque de guerra no puede entrar, los soldados tienen que usar caballos y burros para entrar, sobre todo en terrenos donde estos transportes no pueden entrar. En la Primera Guerra Mundial se utilizaron muchos caballos y aún en la Segunda también hubo. Arrastrando armas con caballos. Arrastrando armas con caballos de tiro, porque hay terrenos donde no pasa un vehículo automotor. No hay mucho combustible tampoco. Sí, señor. Entonces, dice, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y si tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre. Y dice el 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, es decir, los hombres que han sido emponzoñados por esta langosta, por el dolor que tienen, pero no la hallarán, porque justamente el propósito del tormento es la paga, en este caso, de las consecuencias de su pecado, de vivir de espaldas a Dios y de querer estar en armonía con los demonios, porque estas langostas que salen del abismo son demonios. Por eso es que no tienen un aspecto natural. Dice, los hombres ya ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dios no les permite. Hay un comentarista que dice que el diablo o Satanás no les permite que mueran. No, si es que el dueño de la vida y de la muerte no es Satanás. El dueño de la vida, y Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el que no le permite que mueran es Dios, no es Satanás. Porque el poder de Dios es el poder de vida. Y Satanás lo quiere matar. Ese vino para matar, robar y destruir, según Juan 10:10. Pero son pequeños detalles que no es que, vamos a decirlo así, no es que uno sepa más que el comentarista, pero es el ejercicio de la observación de la palabra. Cuando uno observa la palabra, se da cuenta de muchos detalles y día a día va afinando la interpretación. O sea, hermano Robert, que ellos no tendrían opción a arrepentirse si quisieran. Ellos tienen la opción de arrepentirse. Tienen el tiempo también. Sí, exacto. tienen el tiempo, porque justamente ese dolor que tienen lleva como propósito que muestren arrepentimiento. Que muestren. Recuérdese a Faraón. Sí. La misericordia de Dios y el amor de Dios, ¿dónde estuvo? En todas las pruebas que le permitió vivir con las 10 plagas de Egipto. Con que Faraón se hubiese arrepentido en uno solo de esos juicios, hubiese sido salvo. Pero él endureció su corazón. Y una vez que él decide endurecer su corazón, ¿cómo es eso que decide endurecer? Decide no creer, porque su fe estaba puesta en los dioses de Egipto. Y entonces ellos tenían por fe de que sus dioses eran poderosos y que el Dios de Israel, que era uno solo, y ellos tenían una multitud de dioses, eran más poderosos que el Dios de los hebreos, que era uno solo, porque ellos eran politeístas. Entonces, él decide
no creer en el Dios de Aarón, en el Dios de Moisés. Pero Dios en su infinita misericordia le muestra todas las maravillas que Él puede hacer a través de las plagas para que se arrepienta. Pero Él decidió no hacerlo. Entonces, la otra palabra que dice, y Dios le endureció al faraón, el corazón al faraón, entonces Dios decide y lo entrega a su libre albedrío. Que el hombre, en este caso faraón, decida qué es lo que va a hacer con su vida. Todo hombre que no crea en el Antiguo Testamento, en el único Dios verdadero, o en este Nuevo Testamento que no crea en Jesucristo, simplemente es víctima de su naturaleza caída. Su naturaleza caída lo va a llevar al infierno porque no va a querer ceder delante de la palabra de Dios. De hecho, hermano Robert, no Porque había hay que sido... tener cuidado con eso, porque entonces colocamos a Dios como, hay falsas interpretaciones por ahí que colocan a Dios como el culpable. Sí. Ahora fíjese una cosa, cuando usted interpreta un texto, acuérdese que un texto puede ser un versículo, puede ser un capítulo, puede ser toda la Biblia, pero esa interpretación está en contra de los atributos de Dios, usted está interpretando mal. ¿Por qué? Porque el atributo de Dios dice que Él es justo. Entonces, ¿cómo es esa justicia de Dios que le endurece el corazón a Faraón para que no cree en Él y después lo manda para el infierno? Eso va en contra justamente del atributo de Dios, que Él es bueno, que Él es justo, que para siempre es su misericordia, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, cuando usted interpreta, y esa interpretación está en contra de los atributos de Dios, que son atributos imperecederos, eso nunca cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, usted está interpretando mal. Y cuando usted vea que alguien interpreta en contra de los atributos de Dios, puede decir con firmeza, esa es una falsa doctrina o una falsa enseñanza. Lo puede tomar con norma. Gloria a Dios. Entonces dice el 6, en aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Recuérdese que la muerte es un ángel, y es un ángel que está sujeto a Dios. Dios es el que le dice, mire, vaya y se busca el hermano Romer para que me lo traiga para acá, porque ya llegó el momento, y él va a Pero es un ángel sujeto a la voluntad de Dios. Ese ángel no se manda por sí solo. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas, era semejante a caballos preparados para la guerra, ¿sí? Acorazados. Es la imagen que nos da el Espíritu Santo aquí a través de Juan. Preparados para la guerra. En la cabeza tenían como corona, es decir, representan a un reino, representan a un imperio. Ya nosotros conocemos que es el imperio del anticristo, dirigido por Satanás. Preparados para la guerra, y las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Las caras humanas son símbolos en la Biblia de inteligencia. Por eso es que estos no son langostas naturales, son demonios que tienen inteligencia. Tienen inteligencia. ¿Por qué? Porque seleccionan a los hombres que no tienen el sello para poderlos atacar y provocarles el gran dolor. Dice el versículo 7, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabello de mujer. Eso es un simbolismo también. El cabello de mujer representa la seducción y la superficialidad de la belleza. Entonces, los hombres creerán en estos demonios porque de alguna manera van a ver que hay cierto atractivo, pero eso es superficial, porque detrás de esa apariencia lo que se esconde es la gran maldad que ellos tienen. Pero el simbolismo dice como cabello de mujer,
porque la mujer con su cabello atrae, tiene belleza y eso seduce. Es la idea que quiere dar la imagen. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, entonces fiereza, crueldad es lo que hay, porque estas langostas que salen del abismo son demonios. Son demonios. Descubren su verdadera cara. Sí, señor. Dice el 9, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Entonces, estas langostas que tienen caras humanas, que tienen cabello como de mujer, que parecen caballos de guerra porque están acorazados, cuando mueven sus alas producen un estruendo muy grande, que hace aquí la palabra un símil, porque nos dice el ruido de sus alas era como, que es una comparación, el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Estos demonios son ángeles caídos. Dice el versículo 10, tenían cola como de escorpiones. Fíjense una cosa, hay comentaristas que dicen, bueno, esto es un tanque de guerra. Les voy a decir algo, esto es una imagen del futuro. No sabemos, sería una especulación decir que esas son carros de guerra, que son armas, que son tanques de guerra. ¿Por qué? Y aparecen, uno los lee en muchos comentarios que se han escrito. Porque nosotros no conocemos el futuro, lo único que podemos conocer es la descripción que se nos da. No sabemos ni siquiera si son armas humanas. Pues si salen del foso del abismo y todo prefigura que son demonios, estas no son armas humanas. Para estar diciendo eso, que son tanques de guerra, otros decían que eran los aviones que sonaban mucho. Un proyectil y un tanque de guerra agarrado a una gente y lo vuelve todo. Ay, Dios mío. Entonces, debemos siempre guardar esa norma de hacer silencio cuando la Biblia hace silencio. Si la Biblia no nos explica más allá de lo que está diciendo, no es bueno la especulación, porque no deja de ser justamente una especulación, y entonces comenzamos a sembrar o edificar en la arena, porque esa no es la palabra de Dios. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Vuelven a repetir. Es decir, es un juicio limitado. Un juicio limitado. Parcial. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahora fíjese, vamos a leer, aquí busqué yo la referencia, Proverbios capítulo 30, versículo 27, que nos va a aclarar que esas no son langostas naturales, esos son demonios, con todas esas características. Dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrilla. Entonces, las langostas naturales no tienen rey, no son como las abejas que tienen la abeja reina. Entonces, dice aquí, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo. Y si Proverbios dice que las langostas naturales no tienen rey y estas langostas tienen rey, es porque son demonios, no son langostas naturales. Sobre este ángel del abismo se ha hablado mucho. Nos dicen que es Satanás, pero la mayoría de los intérpretes han llegado a expresar o a concluir que este es un lugarteniente de Satanás, que no es el propio Satanás, sino una mano derecha que él tiene allí, ¿verdad? Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destrucción o destructor.
Es lo que dice en hebreo y en griego, tienen la misma connotación. En la otra lectura, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, tiene su nombre, Satanás. Se te diferente. De todas formas, si uno dijera que Satanás no está obrando mal tampoco, Porque son de la misma cuadrilla. porque tienen el mismo propósito: dañar, matar, destruir. No hay nada bueno en ellos. Gloria a Dios. Dice el 12, el primer ay pasó. He aquí vienen aún los ayes después de esto. Lo que vamos a ver que a medida que los capítulos transcurren y los ayes también transcurren, los tormentos van en aumento, el juicio cada día es superior. Dice el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ese altar de oro nos recuerda, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento al tabernáculo. Y recuérdese que en el altar de oro está la representación de Dios. De Dios. Dice el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Es decir, hay una voz poderosa que le da la orden. Y nosotros sabemos que el que desató los sellos y el que da la orden y que está en el altar de oro es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos que desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, si han estado atados es porque no son buenos. Como dice una de las normas de interpretación general, interpretando con el sentido común. Sí. Porque si fueran buenos estuvieran libres y sirviéndole al Señor. Si están atados porque son ángeles caídos que son incluso más poderosos que los que andan actualmente sirviéndole a Satanás. Por eso es que los tenían atados. ¿Por qué? Porque hay un propósito de reservarlos para un momento determinado. Gloria a Dios. Diciendo al el sexto ángel que tenía las trompetas: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El gran río Éufrates tiene una connotación espiritual. Recuérdese que el Edén estuvo situado entre los ríos Tigres, Éufrates, que salían 4 brazos de allá del Edén, del río. Y entonces están relacionados con el primer pecado que se realiza aquí en la tierra, cuando Adán y Eva pecan, y el primer asesinato y el primer asesino cuando Caín mata a su hermano. También podemos ver que según Génesis capítulo 11, en la llanura del Sinar, que está ahí al lado del gran río Éufrates, es que se edifica la Torre de Babel y que posteriormente allí se construye a Babilonia, que es la madre de las hechicerías, es la madre de las doctrinas demoníacas, y que allí también estuvo cautivo Israel durante 70 años en el cautiverio babilónico, permitido por Dios para corrección por la rebeldía que ellos tuvieron al desobedecer tanto Benjamín como Judá a nuestro Dios. Fueron corregidos. Entonces, hay una significación espiritual en cuanto al gran río Éufrates. Dice el 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, fíjese, para la hora, día, mes y año
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esos están atados todavía allí, pero el propósito es que cuando los suelten, van a arrasar con todo. y va a ser exacto que en un día establecido por Dios. Sí. Muchas veces cuando dice la palabra de Dios en aquel día, es refiriéndose a los juicios que vendrán antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, nos dice que tiene una hora determinada, un día, un mes y año. Ahí sí hay exactitud. A fin de matar a la tercera parte de los hombres. Fíjense una cosa. Si esto es un estimado, por supuesto, pero nos sirve de ejercicio para entender mejor la situación. Si la población del mundo actual es de 2.733 millones de personas, perdón, la población actual es de 8.200 millones de personas. Si muere una tercera parte, mueren 2.733 millones de personas. Y sobreviven las dos terceras partes, que serían 5.467 millones de personas. Es decir, que es una gran mortandad. Una diferencia muy grande. Ahora, eso, acuérdese de los sellos que se abrieron en el capítulo 6, que vino la guerra, que es el caballo rojo, que vino el hambre, que vino la escasez. Que esto es lo que queda al final. Estos son los que van quedando al final. Recuérdense que posteriormente que cayó como una montaña encendida, se contaminaron las aguas de la tercera parte de los hombres y murió la tercera parte, y el sol y la luna no dieron su luz. Entonces, en este juicio de la trompeta siguen esos fenómenos sobrenaturales produciéndose para que el hombre se arrepienta, porque todavía son juicios parciales, todavía no es el exterminio total. Diciendo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Acuérdense que los jinetes, el caballo representa la guerra, y los que van encima de los caballos son guerreros, son soldados, son guerreros que vienen a la destrucción. Entonces, la otra situación es que la gente dice, bueno, esos serán los chinos, porque los chinos es una de las poblaciones más grandes. Lo que la Biblia dice que es una confederación de naciones. Muchas naciones se unirán, no solamente los chinos, todas esas naciones paganas se unirán e irán en contra de Israel. Usted puede conseguir en Ezequiel capítulo 38 y 39 que se mencionan ahí algunas naciones. Se menciona Turquía, Asia Menor, Eurasia, Rusia, Etiopía, Libia, Ucrania, Alemania, asociados con Armenia y el Cáucaso. Irán, eso está escrito en la Biblia, en Ezequiel 38 y 39, Irán contra Israel. Entonces no es una sola nación, es una alianza de muchas naciones. Lo que les voy a decir, esto no es Esa es la guerra de Gog y Magog. Sí, la guerra de Gog y Magog. Lo que le voy a decir, no es que yo lo haya leído, pero cuando uno ve las noticias y lee la Biblia, y uno se da cuenta que hay corrientes políticas y religiosas contrarias a Israel. Entonces tenemos las corrientes religiosas como los musulmanes, que, bueno, aquí en Europa están dándole la guerra a los cristianos. Eso no es mentira. Lo podemos ver también en África,
cómo están matando gente y enterrando cristianos vivos. Eso no es mentira. Cómo el ISIS, que es un brazo armado de los radicales musulmanes, están matando personas simplemente por confesar el nombre de Cristo. Eso no es ninguna mentira. Usted puede ver en Francia e Inglaterra cómo eso se manifiesta en las calles. Y aquí mismo ya se está manifestando. Entonces, hay corrientes políticas como el socialismo, como el comunismo, el autoritarismo, que son contrarias a la palabra de Dios. Y tal vez un intelectual me dice, no, esas son mitologías que ese hermano está diciendo. Pero dígame usted, intelectual, cómo comienza el manifiesto comunista. Un fantasma viaja por el mundo, el fantasma del comunismo, uniendo a todas las clases obreras con un firme propósito de libertad. Pero la libertad es para ellos, porque una vez que un país es subyugado por el comunismo, como ha sido Venezuela, como ha sido Cuba, como fue la extinta Unión Soviética, simplemente los grandes jerarcas se gozan de toda la miseria, como es China todavía, se gozan de la miseria del pueblo. Y tenemos a Carlos Marx, un judío que era filósofo y permitió que sus hijos murieran de hambre, y entonces le echó la culpa a las personas que tenían plata y que tenían dinero para financiar los medios de producción, y de ahí surge el comunismo del resentimiento. Pero Sofía no quiso trabajar ni nada. No aceptó su responsabilidad, porque si sus hijos murieron de hambre... Pero no es como Cuba, esa gente vive de lo demás. Los líderes pidiendo a todos los países, traigan mi. Entonces, esa ideología y esos movimientos religiosos y políticos están unidos por un hilo, y el hilo es ir en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, Satanás tiene como objetivo destruir al pueblo de Israel. Por supuesto, utiliza naciones, mueve esas naciones para que vayan en contra de Israel. ¿Por qué? Porque él sabe, aunque él no es omnisciente, pero él sabe que Cristo volverá por su pueblo. Si destruye a Israel, no tiene sentido que Jesucristo venga por segunda vez. Por eso fue que Jesucristo le dijo allá a la mujer que tenía una hija enferma, a la mujer de los perrillos, que su objetivo principal o primario era la reunión, la liberación de las 12 tribus de Israel. Posteriormente estábamos nosotros los gentiles. Y ese propósito sigue allí. Nosotros sabemos en Romanos capítulo 11 que irrevocable es el llamamiento y los dones para el pueblo de Israel. Ya eso lo hemos estudiado. Sí. Y dice el Señor, dijo Jesucristo, y lo que Jesucristo dice no tiene vuelta atrás. Yo no regresaré hasta que Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que el remanente fiel no acepte a Jesucristo como su Mesías. Eso está en el futuro todavía. Gloria al Señor. Entonces dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Acuérdense que los colores tienen simbología. Estos son los símbolos del infierno. El fuego, el zafiro es azul, porque en Sodoma y Gomorra, cuando caía la lluvia de fuego y azufre, eso desprende unos gases que dan una coloración azul. Y dice entonces que tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Simbología de destrucción, así como en Sodoma y Gomorra. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, fiereza, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Nosotros pues vamos camino a Sodoma y Gomorra porque
En Sodoma y Gomorra la homosexualidad era algo respetado. Usted no se podía meter con esa gente. Como aquí. Así está, ¿no? Como estamos actualmente, como aquí. Sí. ¿Eh? Y entonces utilizan esos señalamientos. No, lo que pasa es que los latinos son machistas. No, que todavía tenemos restos de moral. Restos. Porque también la homosexualidad en nuestros países cada día va en aumento. Crece también. Todavía no hemos llegado al nivel que aquí hay un barrio que es solamente para homosexuales. Sí, es que la mata. Pero se están viniendo de allá a vivir en ese barrio. Y no es que despreciemos a los homosexuales, pero según Romanos capítulo 1, por allá en el versículo 19, dice que ellos decidieron darle la espalda a Dios. Encendieron sus lascivos. ¿eh? Sí. Y entonces se regocijan en ese pecado que están cometiendo y endurecieron y cauterizaron su conciencia. Ujú. Por eso es que Dios trae estos juicios como el último recurso para provocarlos al ver, sí. arrepentimiento. Ahí se cumple lo que dice la palabra, que Dios quiere que todos procedamos y está arrepentimiento para salvación eterna y está utilizando esto, es el último recurso para ver si eso sucede así, porque no quiere que ninguno se pierda. ¿Eh? Gloria al Señor. Dice el 17, así vi en visión en sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola. Siguen siendo caballos que no son naturales, la descripción. Ujú. Esta es la descripción del infierno. Seres infernales. Cuidado como si no son, y esto es una especulación, ojo, una especulación mía. Cuidado como si no son los susodichos extraterrestres que ya andan por allí diciendo que vienen a salvar la tierra. Porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Es decir, la oportunidad que Dios les está dando de arrepentimiento, ni aún así la aprovecharon. Viendo los juicios sobrenaturales, no quisieron, ¿verdad? No quisieron aceptar la palabra de Dios, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Salmo 115, hermana Griselda, búsqueselo allí. Salmo 115. Pablo nos dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, claro, la gente sin conocimiento da hasta dolor. Ellos se inclinan delante de un ídolo porque necesitan una imagen para poder generar adoración, pero detrás de la imagen lo que está es el demonio. Y a eso es lo que están adorando. Y es difícil. Yo me acuerdo, mi mamá, que teníamos grandes discusiones, porque católica toda su vida, estudió teología católica, tenía conocimiento, y entonces hablar con esas personas no es tan fácil. Y ella se molestaba mucho cuando yo le hablaba sobre los ídolos. Sin embargo, pues, la gloria es de Dios. 2 años antes de morir, aceptó a Cristo. Ella misma pidió a Jesucristo y se arrepintió de todo eso. Lean el Salmo 115. Pero en el 4, ¿dónde dice? Donde dice los ídolos de ellos son plata. Sí, en el 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pie, mas no andan.
no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. Entonces, si hay algo, una imagen que no habla, que no oye, que no camina, que no respira, ciego, sordo. Sí, eso está muerto. muere. Pero si le dice el mismo texto que semejantes a ellos Son los que lo hacen. son los que los hacen y los adoran, también están muertos. Sí. Están igual que el ídolo, están Sí, muertos delante igual, de en la Dios. misma condición. Por eso es que Dios nos llama al arrepentimiento. Ujú. ¿Eh? Entonces dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a la imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por eso son tributarios al juicio y a la destrucción. Bueno, hasta aquí lo que Dios nos ha dado. Quedamos pendientes con el capítulo 10 para la próximo martes, Dios mediante. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Bueno, Dios Nos nos despide, bendiga. hermano. Dios nos guarde. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Maestro, por excelencia, porque realmente nos has traído este entendimiento de tu divina palabra, Señor. Permítenos, Señor, colocarla por obra y poderla enseñar a aquellos que no te conocen, para que huyan, Padre Santo, de la destrucción que viene sobre esta tierra, Padre querido, y que puedan tener un encuentro con tu Hijo amado Jesucristo en espíritu y en verdad, Señor, para que su gloria resplandezca sobre cada uno de ellos y sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Y cuando los libros sean abiertos y sean leídos sus nombres, tendrán entonces que entrar al propósito de Dios para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guíanos, Señor, con tu cuidado, líbranos de hombres malos y perversos. Llévanos a nuestro sitio, Padre, de habitación y permítenos poder descansar para seguirte sirviendo durante la mañana, si es tu voluntad. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Amén, amén. Bueno, yo quiero decirte en esta noche que yo era cristiano antes y me descargué y vine para ser el próximo otra vez. Oh santo, oiga hermano. Gloria a Dios. Reconciliación, Gloria aleluya. al Señor. Recibe ese privilegio. Ese privilegio es suyo, hermano. Bueno, Romero. Repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, aquí estoy, aquí estoy porque he reconocido porque he reconocido que sin ti que sin ti mi vida no tiene mi sentido. vida no tiene sentido. De muchas maneras me ha De muchas hablado maneras me ha hablado y es y desobedecido. desobedecido. Pero hoy Pero hoy vengo delante de ti, vengo delante de ti, reconociendo mi pecado, reconociendo mi pecado, restaurando mis errores mis errores, y presentándome ante ti, Gracias, Jesús. porque te necesito. Porque te necesito. Perdona mi pecado, Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, borra mis rebeliones, escribe mi nombre escribe mi nombre en el libro de la en el vida libro de la vida. y nunca más se borrará. Amén. Desde hoy en adelante soy tuyo y tú eres mi Señor y mi Salvador. Haz de mí lo que tú quieres, porque mi vida es tuya. Voy a hacer lo que tú quieres que haga. Voy a ir donde tú quieres que yo vaya, porque mi vida ya es tuya. Soy tu siervo, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un alma para Cristo.